Hola, nosotros somos el equipo 7 y les vamos a hablar de la utilidad en el libro de microeconomía intermedia en el capítulo 4. Se puede definir como utilidad a la forma de describir las preferencias de una persona que tomará decisiones conforme a ellas. La función de la utilidad es un instrumento que se puede utilizar para graficar las cestas de preferencias en una gráfica, de tal modo que la cesta nos indica la mayor preferencia que tiene un valor más alto que el resto. La magnitud de la función de la utilidad es relevante en la medida que permite conocer el puesto relativo que ocupan las cestas de consumo. A este tipo de utilidad se le llama utilidad ordinaria, debido a que le da importancia al orden que tiene cada una de las cestas en la gráfica. La utilidad cardinal es la magnitud de la diferencia de la utilidad entre dos cestas. Si tenemos una función de utilidad, es fácil trazar curvas de indiferencia. Basta dibujar todas las canastas de tal manera que sea una constante. El conjunto de todas las x1 y las x2, mientras sean constantes, denomina conjuntos de nivel. Las transformaciones monótonas se representan mediante una función que cambia cada número por algún otro de tal manera que se mantiene el orden de los números. La tasa de variación provocada por una variación puede medirse observando la variación que experimenta f entre dos valores de u dividida por la variación de u. En el caso de una transformación monótona, siempre tiene el mismo signo. Por lo tanto, una función monótona siempre tiene una tasa de variación positiva, lo cual significa que el gráfico de una función de este tipo siempre tiene pendiente positiva. Una transformación monótona positiva, la parte A muestra una función monótona, es decir, una función que siempre es creciente, y la gráfica B muestra una función que no es monótona, ya que hay algunas veces que aumenta y otras veces disminuye, como lo podemos ver en este ejemplo. Los bienes complementarios son aquellos que se utilizan de forma conjunta para satisfacer alguna necesidad del consumidor. En el caso de los zapatos, del pie izquierdo y del pie derecho, en el que el consumidor solo le interesa el número de pares de zapatos que tiene, por lo que es natural elegir dicho número como función de utilidad. El número de pares completos de zapatos que tengamos es el mínimo del número de zapatos del pie derecho que tengamos, o sea x1, y el número de zapatos del pie izquierdo que tengamos, o sea x2. Las preferencias cosilineales. Supongamos que un consumidor tiene unas curvas de indiferencia que son traslaciones verticales unas de otras. Esto significa que todas las curvas de indiferencia son simplemente traslaciones verticales de una curva de indiferencia. Cuando mayores son los valores de k, más altas son las curvas de indiferencia, donde k es una constante diferente para cada curva de indiferencia. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo se forman las curvas de indiferencia. Preferencias de Cobb-Douglas. La función de utilidad que se utiliza frecuentemente es la de Cobb-Douglas, que se representa de la siguiente manera, como lo podemos notar en esa función, donde C y D son números positivos que describen las preferencias del consumidor. Esta función puede expresarse de distintas maneras. Siempre se puede tener una transformación monótona en la que los exponentes sumen 1. Las curvas de indiferencia de Cobb-Douglas son idénticas que las curvas de indiferencia monótonas convexas, o sea, las curvas de indiferencia regulares. Una transformación monótona de la función de la utilidad de Cobb-Douglas representa las mismas preferencias. Por lo tanto, si tomamos el logaritmo natural de la utilidad, el producto de los términos se convertirá en una suma. La utilidad marginal se refiere a la variación de la utilidad cuando se obtiene una cantidad mayor a la del primer bien, dependiendo de a qué bien se quiera referir, en caso de que el consumidor consuma únicamente dos bienes. Dependiendo del bien que se refiera, se puede escribir como unidad marginal 1 y una unidad marginal 2, y ahí se muestran las fórmulas que se pueden utilizar para sacar cada una de ellas. La utilidad marginal y la RMS es la relación marginal de sustitución, mide la pendiente de la curva de una indiferencia que corresponde a una cesta de bienes dado y que puede interpretarse como la relación que el consumidor está dispuesto a sustituir del bien 1 por el bien 2. Por ejemplo,
Consideremos la variación del consumo de cada bien que mantiene constante la utilidad, es decir, una variación del consumo que nos desplaza a lo largo de la curva de indiferencia. Mediante el cálculo de la RMS se demuestra que la utilidad marginal de sustitución puede medirse observando la conducta real de las personas. Sin embargo, este cálculo no depende únicamente de la conducta, sino de la función de la utilidad que se utiliza para describirla. Por otro lado, las utilidades marginales nos dan como cociente la relación marginal de sustitución y no depende de la transformación específica de la función de utilidad que decidamos emplear. Gracias por su atención y toda esta información la sacamos de este libro. Estas son nuestras referencias.